Con cerca de 750 bases militares repartidas en más de 80 países, Estados Unidos tiene presencia en todos los rincones del mundo, en cada continente, incluso en la lejana Antártida. Ningún otro país en la historia ha logrado crear una red militar tan extensa. El ejército estadounidense no solo es el más grande, sino también el más poderoso que el mundo haya visto jamás. Ahora, piensa en lo que esto representa. Aproximadamente 170.000 soldados estadounidenses están posicionados en bases alrededor del planeta, listos para actuar en cualquier momento. Para dar una idea, ese número de tropas equivale a todo el ejército de Alemania. Y no están allí solo para luchar. Estos soldados también desempeñan papeles importantes en misiones diplomáticas y de ayuda humanitaria, siempre disponibles donde quiera que ocurra una crisis, ya sea un desastre natural o un conflicto político. Las bases militares que hacen esto posible son el verdadero centro de mando de esta operación global. Sirven para mover tropas, coordinar acciones y reunir información de inteligencia. Cada base está estratégicamente ubicada para permitir que los Estados Unidos actúen con rapidez y eficiencia en cualquier parte del mundo. Para los aliados, estas bases representan seguridad. Para los enemigos, muestran cuán influyente es el poder militar de los Estados Unidos. Pero esta presencia global no se trata solo de proteger la seguridad. También influye en la política y la economía de los países donde se instalan las bases. En muchos lugares, estas bases son vistas como símbolos del poder y la influencia de los Estados Unidos. Y en algunas regiones, incluso como signos de dependencia. A lo largo de los años, esta red militar ha ayudado a los Estados Unidos a proteger rutas comerciales, mantener acuerdos con aliados y garantizar que sus intereses estratégicos estén siempre bien resguardados. Por supuesto, esta red está formada por diferentes tipos de bases, cada una con su papel específico para mantener este engranaje funcionando. Algunas son verdaderos centros permanentes, mientras que otras son menos visibles, pero igualmente importantes para garantizar que los Estados Unidos puedan estar en cualquier lugar y actuar en cualquier momento. La gigantesca red militar de Estados Unidos en todo el mundo se sostiene gracias a una diversidad de bases, cada una diseñada para cumplir funciones específicas. Desde grandes instalaciones permanentes hasta puestos más pequeños y discretos, estas bases forman la columna vertebral de la presencia global estadounidense. Esta estructura no solo permite la rápida movilización de tropas, sino que también garantiza que los Estados Unidos puedan responder a cualquier amenaza, ya sea pequeña o de gran escala. Las grandes bases permanentes son, sin duda, las más impresionantes. Estas instalaciones albergan a más de 200 soldados y representan alrededor del 60% de todas las bases estadounidenses. Además de ser extremadamente caras de construir, con costos que superan los $10 millones, son verdaderos complejos autosuficientes. Dentro de estas bases, encontramos todo lo que los militares y sus familias necesitan, desde vivienda, escuelas, hospitales, hasta cines y cadenas de comida rápida. Son como pequeñas ciudades americanas en territorios extranjeros, manteniendo una operación constante que influye directamente en la dinámica de defensa y política local. Por otro lado, Estados Unidos también opera pequeñas bases temporales, conocidas como lily pads o sitios de seguridad cooperativa. Estas bases son más pequeñas y menos visibles, albergando generalmente a menos de 200 soldados. Son más baratas, costando menos de $10 millones, y tienen una función estratégica específica: permitir movilidad y flexibilidad. A diferencia de las grandes bases permanentes, las lily pads son como puntos de apoyo que pueden activarse rápidamente en caso de necesidad. Garantizan que los Estados Unidos puedan responder a crisis de manera ágil, moviendo tropas y equipos de manera discreta, sin atraer demasiada atención.
Estos dos tipos de bases reflejan cómo Estados Unidos ha moldeado su estrategia de defensa global. Las bases permanentes representan estabilidad y presencia duradera, mientras que las bases temporales permiten movilidad y acción rápida en regiones de interés estratégico. Además, muchas de estas bases están ubicadas en regiones geopolíticas cruciales, como Asia Oriental, Europa y Oriente Medio, donde la capacidad de reaccionar rápidamente es esencial para mantener el orden global. Con esto, Estados Unidos puede mantener una vigilancia constante sobre las áreas de mayor riesgo en el mundo. Y, por supuesto, la ubicación de estas bases no es casual. Están posicionadas en puntos estratégicos alrededor del mundo, donde los intereses estadounidenses necesitan ser protegidos o donde la presencia militar sirve para disuadir a los adversarios. Un ejemplo claro de esto es Asia Oriental, donde la concentración de tropas estadounidenses es fundamental para mantener la estabilidad en una de las regiones más tensas del planeta. Si hay un país que domina el escenario militar global, ese país es Estados Unidos. No solo impresiona el tamaño de su red de bases, sino la magnitud total del poder militar estadounidense. En 2023, el presupuesto militar de los Estados Unidos alcanzó la increíble cifra de $858.000 millones, una cantidad que supera a cualquier otro país por un margen gigantesco. Para ponerlo en perspectiva, el segundo mayor presupuesto militar del mundo, el de China, fue de aproximadamente $293.000 millones en el mismo año. Esto significa que los Estados Unidos gastan casi 3 veces más que China, lo que ya es suficiente para mostrar la diferencia de escala. Esta enorme inversión se refleja directamente en la capacidad militar de Estados Unidos, que es incomparable en muchos aspectos. Estados Unidos posee una amplia gama de equipos de última generación, que van desde tecnologías avanzadas en guerra cibernética hasta un número abrumador de portaaviones, la mayor flota del mundo. Estos gigantescos barcos son, literalmente, bases militares móviles, lo que permite a los Estados Unidos proyectar su poder a miles de kilómetros de sus costas. En total, tienen 11 portaaviones en operación, más que cualquier otro país, consolidando su capacidad para responder rápidamente a cualquier crisis internacional. Pero el enorme presupuesto de los Estados Unidos no se destina solo a la compra de armamento de vanguardia. También financia una red compleja de tropas, entrenamiento y desarrollo tecnológico. Las fuerzas especiales estadounidenses, por ejemplo, son las más preparadas y equipadas del mundo. Operando en casi todos los continentes, estas unidades de élite tienen la capacidad de ejecutar misiones que van desde operaciones de rescate hasta intervenciones militares rápidas y precisas. Esto pone a los Estados Unidos en una posición única. No solo tienen poder militar en cantidad, sino también en calidad y eficiencia. Además, la fuerza tecnológica de los Estados Unidos ha desempeñado un papel crucial en el escenario militar moderno. El país ha invertido fuertemente en capacidades de guerra cibernética, drones de alta tecnología e inteligencia artificial aplicada al campo de batalla. Este avance tecnológico ofrece una ventaja clara en los conflictos contemporáneos, donde la rapidez en la recopilación y procesamiento de datos puede ser decisiva. Las operaciones con drones, por ejemplo, se han convertido en una herramienta clave para neutralizar amenazas sin necesidad de grandes movilizaciones de tropas. Esta combinación de fuerzas, presencia global, tecnología avanzada y capacidad de respuesta rápida y eficiente, hace que el ejército de los Estados Unidos sea verdaderamente incomparable. Ninguna otra nación posee esta mezcla de alcance y poder militar, lo que asegura a los Estados Unidos una posición dominante en el escenario global. Más que un simple símbolo de poder, el ejército estadounidense es un instrumento estratégico de control e influencia global. Y es esta inmensa presencia militar la que moldea la política internacional. Regiones enteras están influenciadas por la simple existencia de estas fuerzas y por la capacidad de los Estados Unidos de intervenir en cualquier momento.
Sin embargo, parte de esta influencia se concentra en áreas muy específicas, donde el número de tropas estadounidenses es particularmente alto y el poder militar es vital para la seguridad regional. Como en Asia Oriental, donde la tensión entre grandes potencias es una constante. Con las crecientes tensiones entre grandes potencias como China y Corea del Norte, la posición estratégica de Estados Unidos en esta parte del mundo se considera esencial para mantener la estabilidad regional. Por eso, Estados Unidos mantiene algunas de sus mayores concentraciones de tropas en Japón y Corea del Sur, dos aliados importantes en el equilibrio de poder asiático. En Japón, hay estacionados aproximadamente 50.000 soldados estadounidenses en varias bases distribuidas por todo el país. La presencia militar de Estados Unidos en Japón es un legado de la Segunda Guerra Mundial, pero se volvió aún más estratégica durante la Guerra Fría, como un punto clave en la contención del comunismo en Asia. Hasta el día de hoy, Japón sigue siendo uno de los principales aliados de los Estados Unidos en la región, y las bases estadounidenses funcionan como un pilar de la defensa mutua. Sin embargo, esta presencia, aunque esencial para la seguridad regional, no siempre es bien vista por parte de la población japonesa, especialmente en áreas densamente ocupadas como Okinawa. En Corea del Sur, la situación es aún más delicada. Con aproximadamente 28.500 soldados estadounidenses estacionados en el país, Estados Unidos mantiene una vigilancia constante sobre los movimientos de Corea del Norte, una de las naciones más aisladas e impredecibles del mundo. La base militar estadounidense más grande fuera de los Estados Unidos, Camp Humphreys, está ubicada precisamente en Corea del Sur. Este gigantesco complejo militar, con más de 500 edificios y capacidad para 45.000 personas, incluidos soldados, sus familias y civiles estadounidenses, es casi como una pequeña ciudad estadounidense dentro del país. Además de ser una fortaleza estratégica, la base ofrece todas las comodidades del hogar a los soldados allí destacados, desde escuelas y cines hasta cadenas de comida rápida estadounidenses. Este mini-EU en el corazón de Corea del Sur es una pieza central de la defensa contra el régimen norcoreano. Sin embargo, esta presencia también genera controversia. Muchos surcoreanos han expresado su descontento con la presencia militar estadounidense en su territorio. Un ejemplo claro fue el caso de dos niñas surcoreanas que, en 2002, fueron atropelladas por un vehículo militar estadounidense, lo que generó una ola de protestas contra los Estados Unidos en todo el país. A pesar de los fuertes lazos militares entre los dos países, episodios como este muestran cómo la presencia estadounidense no siempre es vista de manera positiva por la población local. Estos conflictos de intereses internos revelan la complejidad de mantener una presencia militar tan significativa en regiones sensibles. Aún así, la presencia estadounidense en Asia Oriental va más allá de una simple alianza militar. También es una señal clara para China y Corea del Norte de que Estados Unidos está listo para actuar si la estabilidad de la región se ve amenazada. La red de bases y el gran contingente de tropas estadounidenses en Japón y Corea del Sur actúan como una barrera contra cualquier intento de agresión, siendo una pieza clave en la estrategia de disuasión de Estados Unidos en la región. Esta concentración de fuerzas en Asia Oriental destaca la importancia que los Estados Unidos atribuyen a esta área del mundo, donde las cuestiones de seguridad están directamente ligadas a la competencia entre grandes potencias y a la lucha por la influencia en el futuro de la región. Además, Europa, especialmente Alemania, ha sido uno de los principales puntos de apoyo para la presencia militar estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Con la división de Europa durante la Guerra Fría, las bases militares de Estados Unidos en el continente se convirtieron en un pilar de la defensa occidental contra la Unión Soviética. Alemania alberga la mayor concentración de bases militares estadounidenses en Europa, con alrededor de 64.000 tropas estadounidenses en 2021. Sin embargo, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, este número aumentó a 100.000 soldados, reforzando el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea.
La base aérea de Ramstein, ubicada en el suroeste de Alemania, es la base aérea más grande e importante de los Estados Unidos en el continente. Más que una simple base de operaciones, Ramstein es un verdadero centro logístico para las fuerzas estadounidenses en Europa, Oriente Medio y África. Ramstein también alberga uno de los mayores hospitales militares fuera de Estados Unidos, ofreciendo atención médica avanzada para soldados heridos en combate. Durante los conflictos en Afganistán e Irak, por ejemplo, muchos de los soldados gravemente heridos eran transportados primero a Ramstein antes de ser llevados de vuelta a los Estados Unidos. Este papel humanitario, combinado con su importancia estratégica, convierte a la base en una pieza esencial del rompecabezas militar estadounidense. La concentración de tropas estadounidenses en Europa, especialmente en Alemania, es más que una cuestión de defensa regional. También garantiza que Estados Unidos pueda responder rápidamente a crisis tanto dentro como fuera de Europa. La proximidad geográfica con Oriente Medio y el norte de África convierte a las bases europeas en puntos de partida ideales para intervenciones rápidas. Además, la presencia de estas tropas refuerza a la OTAN y muestra el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de sus aliados europeos, especialmente en tiempos de creciente tensión con Rusia. El Reino Unido es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos, y esta asociación estratégica se refleja en una significativa presencia militar estadounidense en suelo británico. Más de 10.000 tropas estadounidenses están distribuidas en varias bases del país, siendo las más importantes las aéreas RAF Lakenit y RAF Mildenhall, que desempeñan papeles cruciales en las operaciones militares estadounidenses en Europa, Oriente Medio y África. RAF Lakenit, ubicada en el este de Inglaterra, alberga la única unidad de combate aéreo de Estados Unidos en Europa equipada con cazas F-15 y, recientemente, con los modernos F-35. Esta base ha sido fundamental en numerosas operaciones militares estadounidenses, como el apoyo aéreo durante las guerras en Irak y Afganistán, además de ser un punto estratégico para misiones de defensa de la OTAN. RAF Mildenhall, por su parte, es una base multifuncional que sirve como centro de reabastecimiento aéreo y de operaciones de inteligencia, desempeñando un papel vital en el apoyo a las operaciones militares en regiones distantes. Estas bases, además de ser esenciales para la proyección de poder de Estados Unidos, también tienen un significado histórico. En 1986, desde RAF Lakenit, Estados Unidos llevó a cabo el ataque de represalia contra Libia en respuesta al atentado terrorista en una discoteca en Berlín frecuentada por soldados estadounidenses. Este episodio reforzó la importancia del Reino Unido como un punto clave de apoyo para acciones militares rápidas y coordinadas en tiempos de crisis. A pesar de la fuerte alianza entre ambos países, la presencia militar estadounidense en el Reino Unido no está exenta de controversias. En 2019, ocurrió un incidente diplomático cuando una funcionaria estadounidense de una de las bases atropelló y mató a un joven británico al conducir por el lado equivocado de la carretera. Protegida por la inmunidad diplomática, abandonó el Reino Unido sin enfrentar la justicia local, lo que provocó una gran indignación pública y generó tensiones entre ambos gobiernos. El caso expuso una área sensible en la relación entre Londres y Washington. El equilibrio entre los beneficios estratégicos de mantener bases militares estadounidenses y los desafíos relacionados con la soberanía y la justicia local. Este tipo de incidente plantea interrogantes sobre la soberanía británica en áreas donde la jurisdicción estadounidense puede prevalecer, creando un punto de fricción que, aunque raro, genera debate público y político. Además, existe una creciente preocupación entre algunos sectores de la sociedad británica sobre el impacto ambiental y social de estas bases, especialmente en áreas rurales cercanas a estas instalaciones militares. Sin embargo,
desde un punto de vista estratégico, el Reino Unido sigue siendo uno de los aliados más confiables de Estados Unidos. Las bases en suelo británico garantizan que Estados Unidos tenga un punto de apoyo seguro en Europa para llevar a cabo operaciones militares, especialmente en tiempos de crisis internacionales. Además, la colaboración entre ambos países va más allá del ámbito militar, con cooperación en inteligencia y ciberseguridad, ambos vitales para la protección mutua frente a amenazas globales emergentes. En los últimos años, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China ha transformado a Asia en un escenario de intensas disputas geopolíticas. Una de las áreas más sensibles de esta región es, sin duda, Taiwán. Para entender la importancia de esta pequeña isla, es necesario recordar, como ya hemos mencionado en otros videos de este canal, que Taiwán está ubicada en una posición estratégica en el Mar del Sur de China, una de las rutas comerciales más transitadas del mundo y una región marcada por disputas territoriales. Además, Taiwán es vista por China como parte de su territorio, mientras que Estados Unidos la trata como un aliado fundamental en la contención de la influencia china. En los últimos años, Estados Unidos ha fortalecido su presencia militar en la región como una forma de contener el crecimiento militar de China y prepararse para cualquier escalada de tensiones relacionadas con Taiwán. Se han establecido nuevas bases y acuerdos de defensa con países como Filipinas y Guam, lo que permite a Estados Unidos aumentar su capacidad de respuesta rápida en caso de conflicto. Estas nuevas bases funcionan como piezas clave para garantizar que Estados Unidos pueda movilizar tropas y equipos de manera eficiente, manteniéndose siempre listo para intervenir. Filipinas, en particular, se ha convertido en un punto de atención. Con nuevos acuerdos firmados entre Manila y Washington, las bases filipinas están siendo modernizadas y preparadas para albergar tropas y equipos estadounidenses. La ubicación de estas bases coloca a Estados Unidos mucho más cerca de Taiwán y de las disputadas Islas Spratly, donde China ha construido instalaciones militares. El regreso de las tropas estadounidenses a Filipinas marca un cambio significativo en la estrategia de defensa de Estados Unidos en Asia, que busca aumentar la presión sobre Pekín sin provocar un conflicto directo. Además de la presencia en Filipinas, una pequeña isla en el Pacífico llamada Guam ha ganado importancia como uno de los principales puestos avanzados estadounidenses en la región. Guam alberga importantes bases aéreas y navales que podrían ser cruciales en cualquier operación militar en el Pacífico. Como territorio estadounidense, Guam ofrece una plataforma segura y confiable para el lanzamiento de operaciones militares, lo que permite a Estados Unidos proyectar poder en toda Asia con rapidez. Sin embargo, el creciente despliegue militar de Estados Unidos en torno a Taiwán no es solo una respuesta militar, sino también un movimiento diplomático. Al intensificar su presencia en la región, Estados Unidos envía un mensaje claro a China: cualquier intento de tomar Taiwán por la fuerza será respondido con una fuerza militar significativa. Este refuerzo en las bases asiáticas tiene como objetivo mantener la disuasión y garantizar que China lo piense dos veces antes de realizar cualquier acción agresiva contra Taiwán. Este escenario plantea preguntas sobre el futuro de la estabilidad regional. Taiwán es un punto crítico no solo para Estados Unidos y China, sino para todo el sistema de seguridad del Asia-Pacífico. La escalada militar de Estados Unidos en torno a la isla sirve para recordar que, aunque la diplomacia sigue siendo el camino preferido, las opciones militares están disponibles. La expansión de las bases en Asia y en torno a Taiwán muestra que Estados Unidos está comprometido a mantener su influencia en la región y, al mismo tiempo, garantizar que sus aliados permanezcan protegidos. Este aumento de la presencia militar cerca de Taiwán representa, al mismo tiempo, un acto de equilibrio delicado. Por un lado, Estados Unidos necesita asegurar a sus aliados que está listo para defender la región de cualquier amenaza china.
Por otro lado, Washington intenta evitar una escalada que pueda conducir a un conflicto abierto con China, que, a su vez, ha invertido fuertemente en el crecimiento de su propio poder militar. Otro país europeo, Italia, desempeña un papel estratégico importante en la red global de bases militares de Estados Unidos. Como un punto de conexión entre el Mediterráneo, Oriente Medio y el norte de África, Italia alberga algunas de las instalaciones más cruciales para las operaciones militares estadounidenses. Entre ellas, destaca la estación naval de Sigonella, en Sicilia, que sirve como un punto de parada vital para aeronaves de Estados Unidos que se dirigen a Oriente Medio y el norte de África. La estación naval de Sigonella se considera una de las bases más importantes de la Marina de los Estados Unidos en el Mediterráneo. Ofrece apoyo logístico esencial para las operaciones navales y aéreas estadounidenses en áreas de conflicto y tensión, como Líbano, Libia y, más recientemente, en operaciones contra grupos terroristas en el Sahel africano. La posición estratégica de Sigonella permite a Estados Unidos monitorear el tráfico marítimo y los movimientos militares en el Mediterráneo, además de actuar rápidamente en misiones de rescate, respuesta a crisis o lucha contra el terrorismo. Sin embargo, uno de los episodios más polémicos relacionados con las bases estadounidenses en el país ocurrió en 2003, cuando agentes de la CIA secuestraron al clérigo egipcio Abu Omar en Milán. Fue trasladado a una base estadounidense en Italia y, posteriormente, enviado a Egipto, donde fue torturado. El caso generó una crisis diplomática significativa, ya que el secuestro se llevó a cabo sin el conocimiento o la autorización del gobierno italiano. Este incidente, conocido como uno de los ejemplos más notorios de entregas extraordinarias realizadas por Estados Unidos, provocó una gran indignación en Italia. En respuesta, los tribunales italianos condenaron a varios agentes de la CIA, aunque la mayoría de ellos no cumplió condena. El caso destacó el delicado tema de la soberanía italiana frente a las operaciones secretas estadounidenses y dejó profundas huellas en las relaciones bilaterales. Otro aspecto importante es que la presencia militar estadounidense en Italia es vista a menudo con una mezcla de pragmatismo y crítica. Si bien muchos reconocen la importancia estratégica de las bases para la OTAN y la seguridad regional, también hay sectores de la población italiana que cuestionan la extensión de esta presencia y los posibles impactos en términos de soberanía nacional. En las áreas cercanas a las bases, las preocupaciones por cuestiones ambientales y sociales, como el ruido y la ocupación de tierras, son temas de debate constante. A pesar de estas tensiones, la importancia geopolítica de Italia como un punto de apoyo estratégico para las operaciones militares de Estados Unidos en el Mediterráneo y el norte de África es incuestionable. Las bases en suelo italiano permiten a Estados Unidos mantener una fuerte presencia militar en una de las regiones más volátiles del mundo, garantizando la capacidad de reaccionar rápidamente ante crisis. Ya sea en el norte de África, Oriente Medio u otras partes de Europa. La gigantesca red de bases militares de Estados Unidos, dispersa por todo el mundo, es vista por muchos como un símbolo de poder y seguridad. Sin embargo, también alimenta un debate creciente sobre lo que realmente hay detrás de esta presencia global. Los críticos acusan a Estados Unidos de practicar un imperialismo militar, sugiriendo que estas bases no existen solo para garantizar la seguridad, sino también para reforzar el control político y económico sobre regiones estratégicas. Un ejemplo claro de este debate ocurre en Okinawa, Japón. A pesar de ocupar menos del 1% del territorio japonés, la pequeña isla alberga el 62% de todas las bases militares estadounidenses en el país, con alrededor de 30.000 soldados estacionados allí. Para muchos residentes de Okinawa, la presencia de estas bases es una fuente constante de insatisfacción, no solo por los incidentes que involucran a militares estadounidenses, sino por el impacto en la calidad de vida local.
Las protestas contra las bases han sido frecuentes, y el sentimiento anti-bases se ha convertido en un tema central en las elecciones locales, reflejando un desgaste de décadas. Situaciones similares se repiten en otros países, como en Alemania, donde la presencia militar de Estados Unidos persiste incluso décadas después del final de la Guerra Fría. Con casi 100.000 soldados estadounidenses en suelo europeo, muchos cuestionan si Europa debería seguir dependiendo tanto de Estados Unidos para su defensa. O si ha llegado el momento de que los países europeos refuercen sus propias capacidades militares. Estos cuestionamientos revelan una tensión latente entre la soberanía nacional y la seguridad colectiva ofrecida por las bases estadounidenses. Además del aspecto militar, también existe un impacto económico significativo. En muchos lugares, las bases de Estados Unidos dinamizan las economías locales, creando empleos e impulsando el comercio en los alrededores. Sin embargo, esta relación económica también puede crear una dependencia arriesgada, donde los países que albergan bases se ven cada vez más atados a la influencia política estadounidense. Esto plantea preguntas sobre hasta qué punto estos países pueden mantener su autonomía mientras hospedan una presencia militar tan poderosa. Otro punto delicado es que muchas de estas bases están estratégicamente ubicadas en áreas de gran valor económico y geopolítico. El control de rutas comerciales, el acceso a recursos naturales y la proximidad a zonas de conflicto son factores que a menudo motivan el mantenimiento de estas instalaciones. Algunos críticos argumentan que las bases estadounidenses no tienen solo una función defensiva, sino que también sirven para asegurar que Estados Unidos mantenga su dominio en regiones cruciales, como Oriente Medio, el sudeste asiático y partes de África. Por otro lado, los defensores de la presencia militar estadounidense destacan que estas bases son esenciales para el mantenimiento del orden global. Para ellos, Estados Unidos actúa como un guardaespaldas internacional, protegiendo tanto sus propios intereses como la seguridad de varias naciones aliadas. La presencia estadounidense, especialmente en regiones inestables, es vista como un elemento importante frente a potencias regionales que podrían desestabilizar esas áreas, como Rusia en Europa o el gobierno comunista de China en Asia. Este debate sobre el imperialismo militar estadounidense toca cuestiones profundas: soberanía, seguridad e influencia global. En lugares como Okinawa y Alemania, la larga presencia militar de Estados Unidos genera un desgaste que cuestiona la verdadera necesidad de estas bases. Por otro lado, países como Corea del Sur y Polonia consideran estas tropas un escudo esencial contra amenazas externas. A medida que el escenario global se vuelve más multipolar, con el avance de otras potencias, esta discusión sobre el papel de las bases militares de Estados Unidos se intensificará. El punto central no es solo si Estados Unidos debe mantener estas bases, sino cómo deben funcionar y hasta qué punto sirven al equilibrio global en lugar de a los intereses puramente estadounidenses. De algo, sin embargo, no hay duda. Estas bases continúan moldeando alianzas, influyendo en economías y generando debates que afectan directamente al orden mundial. ¿O preferirías que fuera China la que estuviera haciendo esto? Si te gustó este documental y quieres saber si algún día China superará a Estados Unidos, haz clic aquí en la pantalla ahora mismo para ver más.